Buenos días, soy Araceli Cuevas Olivares. En este video desarrollaré los temas de finanzas públicas, política fiscal y política del gasto público. Los temas que abordaremos son parte del sistema fiscal federal que el país adopta para obtener recursos que permitan cubrir las necesidades de la nación. Cuando hablamos de finanzas, nos referimos a las técnicas que se utilizan para realizar un análisis y toma de decisiones referentes al dinero, y las finanzas públicas son las que se refieren a cómo organiza el dinero la federación. La federación recaba recursos financieros que la población aporta mediante impuestos. Por nombrar algunos, mencionaré los impuestos indirectos, como puede ser el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA. También existe el impuesto sobre la renta, es decir, el ISR, que es un impuesto directo que se le aplica a las personas físicas o a las personas morales. Y estos recursos recabados son utilizados estratégicamente para el desarrollo económico de la nación. Las finanzas públicas se ocupan de tres aspectos básicos. Por un lado, la captación de ingresos. Por otro lado, el gasto público. La captación de ingresos se rige por la política de ingresos, determinada en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y es administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien se encarga de proyectar y calcular los ingresos dependiendo de las necesidades del gasto público, la que se ejerce con los instrumentos llamados ingresos y egresos del gasto público. Ahora bien, para que haya un equilibrio entre los ingresos y los egresos de las finanzas públicas, se creó la política fiscal, que se refiere a la creación de un presupuesto que es regido principalmente por el análisis del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Banco de México interfiere por medio del análisis de la microeconomía, es decir, analiza las condiciones internas del país relacionadas con su comportamiento económico, regulando conceptos como la inflación, el tipo de cambio y las reservas nacionales mediante la política monetaria. La política monetaria propicia el desarrollo del país por la cantidad de dinero en circulación. Cuando esta política es expansiva, se busca que haya más dinero en circulación, generando la reducción de las tasas de interés y de la inflación, provocando que fluya el dinero interno del país e impulsando la economía, activando la política fiscal. ¿Por qué? Porque a mayor consumo, mayor captación de impuestos, en este caso de IVA, lo que también genera mayores ventas para las empresas y activa el flujo circular económico, es decir, si hay ingresos, se generan consumos. Si hay consumos, las empresas venden más y tienen utilidades. Si las empresas tienen utilidades, mayor es la captación de impuestos directos. Cuando las condiciones económicas internas son adversas, se generaría un mecanismo inverso, donde una política monetaria restrictiva provocaría un aumento en las tasas de interés, propiciando el ahorro nacional, ocasionado por la incertidumbre económica, y reduciendo el consumo y el resguardo de las reservas del dinero del país, generando así que las empresas inviertan su dinero en los bancos nacionales, evitando la fuga de capitales y equilibrando de esta manera el ciclo económico. Es así como la política fiscal equilibra los mecanismos tributarios, es decir, genera las medidas necesarias sobre el régimen tributario, el gasto público y el endeudamiento del país. Cada año, en el mes de diciembre, el gobierno emite la política del gasto público, respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, mediante el presupuesto de egresos, y que debe ser aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como se estipula en la Constitución Política Mexicana en el artículo 74.
La Secretaría de Hacienda es la encargada de ejercer el gasto público mediante la proyección y el cálculo de los egresos del gobierno federal, mediante la formulación de los programas del gasto público. Además, autoriza y evalúa los programas de inversión pública y controla el gasto público federal. Un presupuesto se realiza previo a la generación de ingresos y egresos, es decir, antes de que estos se lleven a cabo. Por lo tanto, el presupuesto de la Federación se realiza para prevenir los ingresos y egresos de la nación. Este presupuesto lo realiza la Secretaría de Hacienda para ejercerse durante un año calendario y participan en su preparación todas las secretarías de Estado y todos los organismos sujetos al control presupuestal. El presupuesto es presentado para su aprobación ante ambas cámaras del Congreso y dependiendo del aumento de los ingresos, solo el presidente de la República puede autorizar un aumento en los egresos cuando así es necesario. Después de autorizado el presupuesto, se genera la Ley de Ingresos de la Federación, que informa detalladamente los impuestos que se ejercerán durante el año, y esto es publicado en el Diario Oficial. A esto se le llama paquete fiscal. Podemos concluir diciendo que la economía del país está basada en la Ley de Ingresos de la Federación, pues eso determina las estrategias del gobierno para el crecimiento del país. Es por eso que cada uno de nosotros como mexicanos ponemos nuestro granito de arena a través del pago de nuestros impuestos.